Amables oyentes, nuestro saludo respetuoso como de costumbre y acompañado de la lectura de la hermosa palabra del Señor. Hoy tendremos una exposición bíblica en San Mateo capítulo 15. Voy a tomar el verso 29 hasta el 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hermosas palabras que nos lega las Santas Escrituras. El título del sermón de hoy vamos a llamarlo Sanidad Divina. ¿Por qué por qué se llama sanidad divina? ¿Por qué? Porque no está acompañada. Se llama sanidad divina porque esta sanidad fluye desde el Calvario, de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde allí vino para acá esta sanidad divina, y se le llama divina porque no necesita intervenciones humanas. Jesucristo sanó toda esta cantidad de enfermos, pero no usó ninguna medicina. No usó drogas, no usó inyecciones, no usó hierbas, aunque no está prohibido usar las hierbas. Entonces se llama divina porque es una intervención directa de Dios a través de la fe para sanar toda clase de enfermedades. Observemos, dice, muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Si los pusieron a los pies de Jesús es porque esta gente usó la fe. Le creyeron al Señor de que Él podía sanar, y no una enfermedad, no una gripita, ni un dolor de uñas, no. Observe que la Biblia es enfática, dice que traían a cojos. Los cojos no se sanan con hierbas, ni con mejoral, ni con ninguna droga. Los ciegos necesitan una intervención divina para recibir la vista. Los mudos, no hay ninguna tecnología para hacer hablar a un mudo. No hay ninguna tecnología para que los mancos restauren sus piernas o sus manos. Eso solo lo hizo Jesús. Por eso se llama sanidad divina. Y yo quiero brevemente contarles, observe que todos estos hombres y personas, mujeres, que vinieron enfermos a los pies de Jesús, nunca volvieron enfermos. Jesús con la palabra los sanó. Miremos otras partículas de la Biblia en San Marcos capítulo 5. La Biblia nos habla en el verso 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y escuche lo que dice la declaración bíblica. Había sufrido mucho de muchos médicos. Uno, los médicos de su tiempo o eran inútiles o no tenían la ciencia, el conocimiento que se tiene hoy en día. Y dice que había gastado todo lo que tenía. Me imagino que invirtió dinero en todo lo que podía restaurarle su salud, ¿verdad? Y dice, pero que nada le había aprovechado y antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, a mí me llama poderosamente la atención este versículo. ¿Por qué? Porque ella oyó hablar de Jesús. Tiene que ser que alguien fue y la evangelizó. Alguien fue y le habló del poder del Señor Jesucristo.
Alguien fue y le dijo que ella podía ser sana de su mal, de ese mal que ni la religión, ni la ciencia, ni la tecnología de su tiempo había podido realizar. Y dice que cuando yo hablo, de allí la importancia de que usted, amable oyente, querida hermana, querido hermano, la importancia de salir a evangelizar. Y observe algo, que la palabra no volverá vacía. La Biblia dice, el profeta Isaías, refiriéndose a la palabra del Señor, dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo que haga en la vida de la persona que la recibe. Entonces, le iba peor. Fíjese que ni la ciencia, ni la tecnología, ni nada de lo que el hombre había inventado en ese tiempo le servía para la sanidad. Pero cuando yo hablar de Jesús, se armó de fe y dice, vino. Y el verso 28 dice, si tocare tan solamente su mano, seré salva. Esa mujer, con esas palabritas que le dio el que la evangelizó, adquirió una señora fe. Y dijo, si tocare tan solamente su manto, seré. Eso es un presente completo, seré salva. Y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer que sufría una enfermedad, un flujo sanguíneo. Esta mujer no podía ir al santuario, no podía ir a la calle, no se podía sentar en un parque, no podía tener un esposo y menos no podía ir al templo porque era considerada inmunda. Pero observe usted que esta mujer no usó ni medicinas ni droga. La ciencia de su tiempo no funcionó, pero hay algo que funciona automáticamente y es el poder de la palabra de Dios a través de la fe de Él en el Señor Jesucristo. Aquí me encuentro otro pasaje que está en el libro de los Hechos, el capítulo 28. Hechos, el capítulo 28. Voy a mostrarles ahí un pasaje que nos explica algo que también viene a colación a través de la enseñanza de esta hora. Hechos 28, verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Observemos este cuadro tan hermoso que nos presenta la Biblia, hablando acerca de la sanidad divina. Observemos que el barco encalla en aquella tierra, en aquella tierra donde Pablo tiene que verse forzosamente obligado a desembarcar. Pero yo creo que esto no fue un accidente, es que Dios quería que Pablo llegara a ese lugar. Él no iba para allá, para esa isla. Pero Dios tenía un propósito ahí. Tenía un propósito Dios con Pablo. Ahí estaba el señor Publio, que sufría de una terrible enfermedad. Tenía una fiebre muy alta y aparte de eso sufría de disentería. La disentería es una enfermedad que se produce cuando se acaba la flora intestinal, entonces los alimentos pasan prácticamente derecho, produciendo unas diarreas horribles. Y dice que Pablo cuando llegó, seguramente Pablo se puso a evangelizarlo, a hablar con él, y don Publio le explicó que estaba viviendo una enfermedad terrible. Pero dice que Pablo oró. Fíjese que Pablo primero oró para saber si Dios lo iba a sanar a don Publio. Y luego que oró, le impuso las manos y le sanó sin drogas, sin inyecciones, sin medicina, sin médicos, sin hospitales, sin clínicas. Y esto no quiere decir que estoy menospreciando la ciencia, en absoluto. Estoy hablando de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían
y eran sanados por la misma metodología espiritual, imposición de manos, como dice San Marcos 16:15, y la fe en el poder del Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay otra cantidad de textos, pero no nos alcanza el tiempo. El Salmo 103, voy a tomar este salmo finalmente. Textualmente el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo su ser, y bendiga todo su nombre. A ver. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero mire lo que dice enseguida. Él, dice, no, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, de la muerte, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué quiero enseñar con todo esto? Que hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de Dios, de su palabra y de sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Hoy, Dios, a través de ese sencillo mensaje de la palabra de Dios, puede sanar a una enfermedad, a un hermano, a una hermana o a alguna persona que nos está escuchando en esta hora. Que esa palabra corra con poder y sea glorificada. Bendiciones en el nombre de Jesús.